Nuestros queridos representantes de las provincias, los gobernadores, se están reuniendo para ver si se puede lograr el famoso pacto del 25 de mayo, algo que queda mucho tiempo para llegar hasta ahí y me parece que hay muchas conversaciones en juego. Vamos a hablar con Julio Gambina, economista, para meternos de lleno en este tema. Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Aunque esto de buen día es una forma de decir, Sí, a con ver, la tormenta terrible. desde el clima social, el clima del clima en sí y el clima financiero. Julio, y el clima de las provincias, ¿qué pasa con los gobernadores que se vieron perjudicados, obviamente, por la cuarta categoría de ganancias, pero también dicen, pero pará, vos tenés una recaudación de los impuestos riesgo país, del impuesto al país del dólar? Digo, ¿qué es lo que están reclamando hoy? ¿Qué es lo que quiere que le firmen ese 25 de 5 los gobernadores? ¿Cuál es la gran discusión de esto y cómo están las negociaciones? Mira, los gobernadores son representantes políticos votados por sus pueblos y tienen que dar respuestas concretas y el clima económico, social, nacional impacta en todo el país, por lo tanto en las provincias. Estoy hablando de la inflación y de la recesión. La recesión les impacta, por ejemplo, en la recaudación. Cuando vos pensás en las provincias, si bien está matizado en las provincias, pero junto a la coparticipación nacional están los recursos propios, y los recursos propios pesa mucho el impuesto a los ingresos brutos. Y Claro. ese impuesto a los ingresos brutos tiene que ver con las ventas, y hay una caída de las ventas en la actividad económica argentina. Digamos que tenemos una situación económica de permanente crisis, no solo porque se baja el gasto público y por lo tanto hay menos ingresos para gastar por parte de la población, sino que hay una recesión inducida que implica un menor nivel de actividad, menor producción. El INDEC ha difundido los datos respecto de la caída de la construcción, de la industria manufacturera. O sea que no solo es el comercio el que cae, sino que hay una caída de la producción y por lo tanto de la circulación, y eso impacta en las provincias, y las provincias ven dificultades para llevar adelante su plan. Por eso le están pidiendo al gobierno, a contramano de una lógica esencialista que tiene el gobierno Milei, que es esta cuestión fiscal puesta por adelante, y la lógica fiscal es pisar todo lo posible el gasto público, incluso demorar materialización de gastos para más adelante. No es ajuste en el sentido estricto de eliminar gastos, sino que hay postergación de gastos. Claro. Parte de esa postergación de gastos son los recursos que van a las provincias. Digamos que si vos querés definir por dónde está pasando el ajuste en la Argentina hoy, bueno, pasa en primer lugar por los jubilados. El gasto previsional es el principal Recorte, elemento que claro. explica, el superávit primario en enero y en febrero. La gran reducción está ahí. También en los trabajadores estatales, pese a las actualizaciones que motivaron el escándalo del fin de semana de el aumento de los funcionarios del gabinete y del propio presidente, atados a los aumentos en los trabajadores estatales, o lo que pasó con diputados y senadores. E inmediatamente viene el recorte sobre las provincias. Entonces los gobernadores, que han sido elegidos por los pueblos de la provincia para llevar adelante su programa provincial, están acotados por esta lógica nacional. Y esa es la pelea que Ent- empezó muy fuerte entre el gobernador de Chubut y el presidente de la nación, pero que rápidamente encontró solidaridad, no solo de los afines del palo del gobernador de Chubut, sino de otros gobernadores, como fue el caso de la provincia de Buenos Aires. Y te claro. diría que ese es el debate, y el gobierno les ha planteado la semana pasada en una reunión, bueno, vamos al acuerdo del 25 de mayo, pero primero hay que inducir que el Parlamento trate aquella ley ómnibus de más de 600 artículos. Claro, ahora
Bueno, reducido a un conjunto de títulos. Pero ahí, Julio, no hay una digamos, una confrontación de ideas, porque el gobernador representa a su provincia y el diputado también. Pero ¿qué significa? ¿Que el gobernador debe bajar línea a los legisladores de su provincia para que aprueben un...? No estaría bien. Es un imaginario de un juego de ajedrez muy complejo. El gobernador no baja necesariamente línea, aunque se supone que es el jefe político de la fuerza mayoritaria en su provincia. También existe oposición en las provincias y por lo tanto hay diputados que responden a las oposiciones provinciales. Digamos, hay un entramado político muy complejo en la Argentina y no resuelto. Por eso hay que pensar que Javier Milei tiene una muy fuerte iniciativa, pero no tiene base política ni territorial, ni parlamentaria. Bueno, esto lo vimos, Julio. Lo vimos cuando ningún gobernador tuvo la libertad de avanza. Y esto, de alguna manera, te quería preguntar respecto a esta suba, este ida y vuelta de quién firmó el decreto, quién no lo firmó. ¿Abre un ojo a quien estaba sumamente confiado con la política de Javier Milei, de cómo es que la casta que usted representa y que usted combate se aumentó el 50%? Porque cuando hablábamos o escuchábamos a Miguel Pichetto, decía, no me toquen ese tema porque no somos Uganda. Entonces digo, ¿cuál es se abrió un ojo de la sociedad ante esta situación que bien expuso una jugadora de ajedrez que nunca sabes cómo se va a mover? Porque algunos le decían la yegua, porque es un caballo que se mueve en direcciones que no tenés ni idea cómo va a mover la jugada. Pero mira, creo que hay una parte de la población que miró con asombro no solo la actualización o suba del salario, sino que, de hecho, el salario antes de actualizarse del presidente, el Poder Ejecutivo, era algo así como 10 veces más que el salario promedio registrado del sector privado, que en general son los mejores salarios en la Argentina, por encima de los salarios estatales, por encima de los salarios de aquellos que están en situación irregular. Entonces suena como una gran contradicción, pero creo que en la Argentina hay un clima de que, sin perjuicio de seguirle creyendo al presidente o no, sobre su programa de soluciones rápidas, sencillas, tal como las planteó en la campaña y como las plantea en la actualidad, te diría que no hay alternativa, porque hay un cansancio en lo que venía en la Argentina. Y cuando digo lo que venía, no solo hablo del kirchnerismo, sino que hablo del macrismo. Por eso es que apareció un tercero en cuestión, con una propuesta que parecía distinta a la que claramente el macrismo se subordinó. Y se vio en la votación en el Congreso, en la incorporación de la fórmula presidencial al gabinete. Pero te diría que en la sociedad todavía hay un debate y una incerteza sobre qué rumbo debería tomar la Argentina. Julio, para cerrar este pacto famoso del 25 de mayo en la casita de Córdoba, que parecería que los gobernadores van a llegar en carruaje, me parece que esa es la mística que le quieren dar, igual con lo que sale el pasaje y la nafta, calculo que llegarán en carruajes. Digo, ¿qué va a pasar ese día? ¿Va a haber, aunque no exista consenso, esa reunión? ¿O sería realmente debilitar demasiado al presidente, juntarse todos los gobernadores para rechazarle todo tipo de propuestas? Mira, viendo la lógica de funcionamiento de Javier Milei, es de una iniciativa esencial, discursiva, por la liberalización exacerbada de la economía, un imposible. Porque, digamos, Milei habla de que el mercado debe manejarse por su cuenta, pero sin Estado no hubiera habido devaluación. Sin Estado no hay libertad de precios, a tal punto que ahora el Estado, Caputo, el ministro, se reúne con los supermercadistas para intentar que no suban los precios. Y baja la tasa de política monetaria, que también digo, ¿está o no está el Estado el que interviene? Exacto. Está el Estado con todo. Intervengo en el Estado que yo quiero, en el momento que yo quiero y donde yo quiero.
Eso no se llama Estado, eso se llama tener un despotismo en donde yo voy a intervenir. Eso se llama intervención del Estado para una lógica de acumulación económica y de Claro, acumulación política. Por eso digo, Milei va a llegar al 25 de mayo, va a intentar llegar al 25 de mayo con el mayor consenso posible, político claro. posible de gobernador. ¿Cuánto será eso? Tiene que ver con la respuesta de la sociedad. Pensá en todos los reclamos que hay en la sociedad, las protestas, incluso la demanda de un paro nacional. Claro, y Bueno, la movilización, lo que queden de ahora en más, ¿no? las movilizaciones que estaban previstas para Claro. hoy en la zona metropolitana, por los temas climáticos se pasan para el lunes que viene. Pero te diríamos que la ciudad de Buenos Aires y las principales ciudades del país, con todas las restricciones climáticas o de clima de época como en Rosario, es de movilización cotidiana, Sin duda. recurrente, permanente. Así que, ¿cómo se llega al 25 de mayo? Todavía falta mucha agua para correr. Y me lo vas a ir contando, Julio, seguramente acá en la pantalla. Muchas gracias. Gracias a ustedes, buen día. Buen día, Julio Gambina, economista, siempre en nuestra pantalla contándonos todo lo que tenés que saber.